Tabasco nació. En los 80s dejó al PRI y al PRD. Con Cuauhtémoc Cárdenas se unió. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador contra la mafia del poder luchó. En el 2006 se postuló. Lo trataron de detener, esa maldita mafia del poder. La presidencia se robó. Miles de personas en el Zócalo corearon. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. En el 2012 nuevamente le quitaron la presidencia. Malditos opositores, otro fraude electoral. Pero el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo bueno y sabio, el pueblo se cansó. Y en el 2018 decidieron una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Y la cuarta transformación inició. Un gran liderazgo el pueblo decidió. Andrés Manuel López Obrador al fin lo logró. Hoy ya no existe el PRD, hoy ya no existe una oposición. Hoy el PRI ya no tiene calidad moral con el PRI y el PAN acabó. Esos prianistas pronto se irán. Andrés Manuel López Obrador, el nombre de México puso en alto. El intervencionismo extranjero nos defendió. En la pandemia nos cuidó, grandes obras realizó. Sacó a México adelante por siempre. Andrés Manuel López Obrador, estarás en el corazón de millones de mexicanos. Gracias, López Obrador. Hola amigos, bienvenidos a mi canal Continuidad 4T y más. Un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. Hace un momento tuve un problema con el audio, no sé qué le pasa a esta cosa del OBS, pero bueno, vamos a iniciar. Acompáñenme el día de hoy. Quiero que me acompañen a ver este tema. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo realizando el arranque de todas estas obras del programa de vivienda para el bienestar. Ya en algún momento he hablado también de este programa de vivienda para el bienestar que pues está arrancando ahí en Campeche. Chequen mis demás videos, aprovecho para invitarlos, que ya he hablado un poquito más extenso de este programa, en qué consiste. Pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo ahí en Campeche y mandó un fuerte mensaje al gobierno de Donald Trump, del presidente de Estados Unidos, Trump, precisamente ahora que también van a iniciar las campañas allá en Estados Unidos. Ya en el próximo año 2026 van a empezar en varios estados de allá, de Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum le advierte a Donald Trump y pues a todos los gobernantes que siempre, o los candidatos que siempre utilizan a México como excusa para golpetear y pues como tapete lo utilizan, pero les mando un mensaje que México prácticamente no es una piñata, no es piñata de nadie. Eso les manda a decir, que se dejen de estar criticando a México constantemente. Es un fuerte mensaje para Donald Trump, para el gobierno de Donald Trump y pues como les digo, para todos estos candidatos que siempre se postulan, pero pues utilizan a México para echarle la culpa de todo. De todos sus problemas, que pues normalmente lo hacen esto en sus campañas,
También este mensaje que manda la presidenta de que a México pues ya se le tiene que respetar, de que México prácticamente ya se acabó la sumisión de que había antes con los gobiernos neoliberales, también es derivado de todos estos constantes amenazas y críticas y ataques que ha hecho Donald Trump hacia México desde que pues ha estado en la presidencia, pero entró muy guerroso, muy como confrontándose con todos. También el tema de los aranceles, ya he hablado en otros videos, pero precisamente sobre todas estas amenazas pues las restricciones que ahora también este fin de semana supuestamente pues hay una posible restricción en cuanto al ganado de México por todo el tema del gusano barrenador. También, por cierto, ya he hablado de eso en otros videos, de este gusano barrenador de Marco Cortés, del gusano barrenador de Marco Cortés. Prácticamente, pues unos comentarios tan desafortunados de Marco Cortés. Chequen mis demás videos. Creo que por aquí lo tengo. Este fue el video en el que pues ahí hablé de todo este tema del gusano barrenador. Una declaración pues bastante desafortunada del expresidente del PAN, que estaba muy preocupado por el gusano barrenador que se metiera a la fruta, que pues él estaba preocupado si llegara a afectar la fruta mexicana, pues en algún momento Estados Unidos iba a bloquear todos pues las frutas por parte de México, todo lo que exportamos hacia allá, y él estaba muy preocupado. Pero bueno, pues el gusano barrenador para empezar no afecta a la fruta, solamente a los mamíferos, a los animales y a los humanos. Y pues en ese video hablé bastante de eso, chéquenlo, los invito a que lo vean. También pues Noroña, Fernández Noroña y la senadora Andrea Chávez le ponen una tunda, lo dejan en vergüenza a no saben nada los opositores. También hay otro video que hice sobre los opositores que constantemente hablan sin... También Lili Telles, hay un video, chequen mis demás videos, solamente hablan sin saber realmente de lo que están hablando. Y bueno, pues de eso la presidenta Claudia Sheinbaum les manda pues avisa de alguna forma, la presidenta manda esta pues advertencia a todos los gringos de que se dediquen mejor a su país, de que se preocupen por los problemas que hay ahí en Estados Unidos y dejen de criticar a México, que arreglen primero los problemas que tienen ahí y antes de andar criticando. También entre estos temas vamos a ver el video de lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum y pues ya ustedes me indicarán sus comentarios, qué es lo que piensan de esto. En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. Entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene. Que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas, en valores, en ética, en desarrollo, en muchas. De las primeras veces que hablé con el presidente Trump y hablamos de la crisis de consumo de fentanilo que tienen en su país, él me preguntó, oiga, ¿y en México se consumen drogas? Y dije, bueno, sí tenemos un problema de adicciones, pero no del tamaño del que tiene Estados Unidos. Nosotros, de hecho, él lo ha dicho públicamente. Le dije, México no es un gran consumidor de drogas, sí tenemos que atender y para eso estamos trabajando, pero allá pues tienen el problema mayor. Y me dijo, ¿y por qué?
Y le dije, es que las familias mexicanas tenemos muchos valores. Nos cuidamos entre nosotros, nos protegemos. Y además, pues le platiqué de una campaña que inició con el presidente López Obrador y que ahora estamos desarrollando en contra del consumo de las drogas. Así que hay que sentirnos muy orgullosos, porque además, hoy más que nunca, el pueblo de México con la Cuarta Transformación recuperó su dignidad y su fuerza y nadie nunca se la puede quitar. ¡Que viva Campeche! ¡Que viva Laida Sansores! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Me encanta, me parece excelente que la presidenta Claudia Sheinbaum defienda a México. Por ahí habló de Laida Sansores, no estoy muy de acuerdo, sobre todo que metió a un panista ahí corrupto, Lavalle. Pero bueno, eso ya es otro tema. La verdad que pues que los pranistas se pusieron de pechito ante Estados Unidos, los pranistas. Todos los opositores siempre fueron pues unos verdaderos vendepatrias y me parece excelente que ahora la presidenta pues defienda a México, que la verdad que tenemos mucha presidenta, como dicen. Es un orgullo tener una presidenta así que es lo que también por lo que yo voté, realmente yo voté por ella y me da gusto ver que mi voto sirvió de algo, aunque sea para mejorar un poquito pues a México, la verdad. Y es verdad, las familias mexicanas tenemos muchos valores aquí en México. Las familias entre nosotros mismos nos protegemos unos a otros. Por eso siempre digo que las personas que se preocupan por nosotros, por uno mismo, son las personas que realmente valen la pena. Debemos de valorar a todas esas personas que nos cuidan y que quieren siempre lo mejor para nosotros. Me da gusto que la presidenta vea por el país, no solamente pues vaya, ve por todos y va en contraste. Los opositores siempre han estado al servicio de los extranjeros, al servicio de sus propios intereses. Y no vale la pena, esperemos que realmente nunca regresen todos estos opositores lacras que constantemente la critican, porque sí queremos que realmente cambie la forma de pensar de todos los políticos que están al frente de México. Todavía yo siento en lo particular que hay mucha corrupción en todos los partidos, no solamente en el PRI, en el PAN, en MC y en cualquier otro, sino también en Morena. Hay mucho, pues, chapulines que se han metido. Todavía traen todos esos políticos muchas artimañas, muchas mañas, muchas, pues, las mismas tranzas de los gobiernos neoliberales que no quieren dejar atrás, que afectan a todos los mexicanos y solamente, pues, ven por sus propios intereses. Pero bueno, también he visto, de alguna forma, hay mucho opositor que critica a la presidenta. Hay muchos que yo pienso que le tienen pues envidia a la presidenta, la verdad. Hay muchos que pues la critican también sobre este cariño que hay entre la mayoría del pueblo que está con la presidenta y también esa lealtad que ahorita vimos que en cuanto dijo que México no es piñata de nadie, pues mucha gente empezó a aplaudir. Estamos de acuerdo con eso. También en algún momento AMLO lo comentó y pues estamos, la verdad, con ellos. Se lo han ganado por su trabajo, por sus acciones que han realizado, estando siempre trabajando y cerca del pueblo. Por eso, precisamente. Y pues claro que los opositores tienen envidia. Aunque digan, porque también criticaron, yo vi ciertos comentarios que critican constantemente a la presidenta, que le aplaude la gente al momento de puro carreado, que le aplauden nada más, pues gente que lleva, pero no, pues los que lo apoyamos, la verdad, estamos con ella
O también dicen algunos que le aplauden puro borrego, puro changuito, puro borrego aplaudidor. Pero pues vaya, y todo ese tipo de calumnias racistas y clasistas por parte de los opositores siempre lo están haciendo. Pero a ver, yo pregunto, ¿qué ha hecho el PRI y el PAN recientemente? Todo el tiempo, desde, ya llevan años, solamente se la pasan golpeteando, calumniando, solamente critican constantemente y no ofrecen nada. En realidad se la llevan en puro criticar, puro veneno, pura crítica, pura mentira. Entonces, pues solamente tienen eso para criticar, en realidad no aportan nada. Y todo esto, pues sí, la verdad que sí da orgullo que la presidenta defienda a México, a los mexicanos. También he estado viendo que han estado criticando este tema del buque. Déjenme ver. Hay un buque que atracó en Veracruz. Se ha lanzado mucho porque pues llegó a Veracruz así, sin más. Es un buque de guerra estadounidense, el USS Gravely, que pertenece a la Marina de Estados Unidos, pero supuestamente llegó a cargar combustible este buque ahí en el puerto de Veracruz, pero pues está muy raro que haya llegado, no había pasado esto, que haya llegado. Ahí también estuvo cuidando la Marina todo el tiempo, la Secretaría de Marina de aquí de México. Pero también esto, todo lo critican. Esto también lo han estado criticando, que esta acción pues es por parte de Donald Trump, que son parte también de las órdenes de combatir todo el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de migrantes, la migración ilegal también en el mar que hay. Y pues sí está muy raro que haya estado ahí este buque. Estuvo siempre cuidado, como les digo, en todas las inmediaciones del puerto de Veracruz por parte de la Marina. También sacaron un comunicado la Marina sobre este buque. Está ahí. Este es el comunicado. Pero la Marina comenta sobre este buque que la visita de buques extranjeros en puertos nacionales se realiza conforme a los procedimientos establecidos y los permisos correspondientes, como parte de las prácticas habituales de cooperación internacional y asistencia lógica, sin que ello represente riesgo alguno para la soberanía nacional. Pues ahí, eso es lo que comentan, prácticamente es algo normal. Pues vaya, en mi parecer todavía siento que es muy raro que esté ahí. Pero bueno, es parte de lo que les digo, que nada más critican los opositores y siempre están a favor del intervencionismo de Estados Unidos. Y en contraparte, esa defensa que hace siempre la presidenta de México y de todos los mexicanos, eso me llena de orgullo. Estados Unidos siempre cree que va a poder tener a México sometido, pero no, se equivocan todos los gringos, la verdad. El pensamiento de todos los mexicanos está cambiando. Ahora, pues también hay mucho mexicano que todavía siento que son descerebrados, que como esos que se enojaron porque no les pusieron un narcocorrido. También ya hablé de eso en otro video, los invito a que lo vean. Este fue el video, aquí lo pongo, aquí lo ven. Hablé de ese tema también, de toda esta polémica que causó en un palenque de Texcoco, donde el público que asistió a ese palenque quería que el cantante cantara corridos y no lo hizo, y pues eso los enojó bastante. Se pusieron muy molestos todas estas personas que asistieron ahí. Pero es parte de lo que les digo, o sea, todavía sí está cambiando la mentalidad de las personas. Hay todavía muchas que no lo entienden, que México ya cambió, no queremos eso, no queremos un mejor pues futuro para todos los mexicanos. Ya no nos vamos a dejar, y eso lo reafirma mucho la presidenta, que ya se le tiene que respetar a México, ya no somos un país sumiso. Está cambiando pues la mentalidad de las personas. Pues insisto, para mí es un orgullo tener una presidenta así. Si hubiera algo que criticar en lo personal para la presidenta, y no es en sí una crítica, sino que más bien es una opinión, sí me gustaría que con esa misma energía que
que grita la presidenta, México no es piñata de nadie, o a México se le respeta, con esa misma fuerza que da sus discursos, me gustaría verla en algún momento, pues hablarle de esa forma a Donald Trump, que pues se dirija en algún momento, que haga valer que realmente a México se le respeta, pero siempre la presidenta pues tiene cabeza fría, siempre tiene mucho temple y siempre piensa las cosas, no se deja llevar por las emociones. Sí, pues trata de analizar ella siempre todo, pero por eso les digo, no es en sí una crítica, sino que más bien es una opinión de mi parte. Sí veo pues esos aspectos que los piensa mucho, pues también para llegar a acuerdos en todas estas relaciones diplomáticas, pero sí me gustaría en algún momento ver esa misma pues fuerza o actitud o determinación en un próximo, no sé, en alguna reunión que puedan tener pública en vivo, que ¿a poco no sería fantástico que la presidenta le dijera a Donald Trump en su cara, a México se le respeta? También como en algún momento Andrés Manuel López Obrador se lo dijo, dijo aquellos tres viva México, en una reunión que tuvo con Donald Trump, por aquí tengo el video también. Para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. ¡Viva México! That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Fantástico, hermoso, señor presidente. Great job. Thank you. And we will now Buen sign a very trabajo. important document. Ahora firmaremos Todo él hace Donald Trump con el puño. Fue muy épico este momento por parte de AMLO, que gritó ahí los tres vivan México. Es agradable siempre ver a Andrés Manuel López Obrador, la verdad que lo extrañamos mucho, a AMLO, a mi cabecita de algodón. Pero sí me gustaría en algún momento ver también a la presidenta que le diga pues las cosas en su cara a Donald Trump, porque constantemente ya les platicaba sobre todas estas amenazas, tanto arancelarias, amenazas de intervención, o sea, constantemente están como picando a México, constantemente están criticando. Y me parece excelente que tengamos una presidenta que defiende a México, que defiende a todos los mexicanos. Ya no es tiempo como esos gobiernos neoliberales que eran entreguistas, unos verdaderos vendepatrias, todos esos opositores lacras que, como les digo hace un momento, solamente critican, no tienen nada bueno para aportar. ¿Cuándo han hecho un plan? A ver, ¿cuándo han ofrecido todo este tiempo un verdadero plan? Un proyecto de nación real que sea en beneficio para todos los mexicanos. Nada, no han hecho nada todo este tiempo, pero sí siguen cobrando sus sueldos, siguen criticando. Chequen mis demás videos
donde los videos anteriores que les mostré hace un momento, Marco Cortés, donde saca ese comentario del gusano barranador que no tiene, que se ponga a estudiar, o sea, ¿cómo hace ese tipo de comentarios? También Lili Telles, que anda criticando la iniciativa de reforma de ley de las telecomunicaciones y radiodifusión. La anda criticando esa iniciativa y no sabe ni qué artículos son los que está inconforme ella. No sabe ni qué artículos son los que no está de acuerdo. O sea, no saben nada los opositores, solamente puro criticar. Entonces sí es un orgullo y es algo de reconocer que tengamos pues un presidente en su momento AMLO y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum que defiendan a México en este tipo de situaciones y ya no somos un país que seamos sumisos, ya no, la verdad que ya no, como les digo, la mentalidad de los mexicanos ya cambió y está muy padre todo esto también, pues quiero ver el día que se reúna la presidenta Claudia Sheinbaum con Trump, va a callar muchas bocas, yo creo, la verdad, va a callar bastantes bocas aquí en México, sobre todo los opositores, y también en Estados Unidos a todos los gringos, la presidenta. Y bueno, déjenme su comentario qué opinan de estas declaraciones por parte de la presidenta. Vamos a verlo antes de irnos. Quiero verlo de nuevo. Este comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo muy bueno. Decir que en nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales. México no es piñata de nadie, que lo entiendan los gringos y todos los extranjeros que quieren intervenir aquí en México, meterse siempre. Déjenme su comentario, qué opinan, chequen mis demás videos. Voy a estar haciendo videos más seguidos. Nos vemos en el siguiente. Ya saben, dejen su like. Adiós.